Hoy vamos a hablar del método etnográfico dentro de las investigaciones cualitativas. Cuando uno comienza a hablar de estos diseños de la investigación cualitativa, quizás uno de los más importantes sea la etnografía. Y aunque la historia, como lo vamos a ver un poco más adelante, señala que su origen va a ser a comienzos del siglo XX, nos vamos a encontrar que gran parte de lo que se hace en la etnografía durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI ya se hacía con muchos siglos de anterioridad. Y es que desde los mismos comienzos de las personas que de manera empírica se dedicaban al ejercicio de la historia, iban a realizar muchos de los procedimientos que hoy se utilizan cuando nosotros hablamos de etnografía. Y por supuesto, cuando hablamos del padre de la historia, estamos hablando de Heródoto, que ya desde los antiguos griegos se encargaba de darnos a conocer las diferentes costumbres, las diferentes tradiciones, las diferentes culturas, para darnos o mostrarnos en cada una de ellas cuáles eran sus principales atributos, características, cómo sentían la vida, cómo la vivían. Y es así como desde el siglo quinto antes de Cristo, nosotros ya teníamos referencia de otros pueblos por parte de los propios griegos y especialmente por parte de Heródoto. Entonces ya nosotros conocíamos muchas de las cosas que ocurrían y que pasaban, por ejemplo, con los dacios. Teníamos conocimiento también, nos llegó mucha información de lo que eran los pueblos aqueos. Los griegos van a ser los primeros y Heródoto va a ser el primero en transmitirnos la información de todos estos pueblos, a partir no solamente pues de la interpretación que ellos daban de sus costumbres y sus tradiciones, sino también desde las vivencias de lo que ellos recogían en los viajes que hacían. Hay una anécdota muy particular cuando Aristóteles, por ejemplo, escribe su libro de la política, y es que Aristóteles va a recoger más de 40 constituciones para saber cuál es el régimen de gobierno que va a ser el ideal, el régimen de gobierno más importante. Y sobre esta situación es que nosotros vamos a encontrar que Aristóteles va a coger como las costumbres de cada pueblo, de cada región, en términos de constitución para poder hacer ese rastreo. Entonces va a ser también un trabajo muy etnográfico, tratando de entender de qué forma se construyen las leyes y qué es lo que se entreteje cuando un pueblo o una cultura está como en esta construcción de lo político. Entonces, ese primer referente nos va a mostrar algo que 20 siglos después nosotros lo vamos a tener, 25 siglos después nosotros lo vamos a tener de una u otra manera claramente identificado ya con los antropólogos en el siglo XX, pero especialmente pues como con lo que se va a considerar como los padres de la etnografía. Eh, Hay sociólogos como Anthony Giddens, que van a decir que el estudio directo de personas, de grupos culturales o de grupos sociales durante un periodo de tiempo determinado, utilizando diferentes técnicas o herramientas para la recolección de la información, eh, nos ayudan a conocer su comportamiento social. En la medida que nosotros colocamos nuestro foco de atención, o que estos grupos de investigadores colocan su foco de atención sobre estas tradiciones y sobre estas culturas, pues vamos teniendo una mejor comprensión de dichas costumbres, de dichas tradiciones, y por ende vamos teniendo un mejor conocimiento que nos ayuda a no solamente a volverlo un objeto en términos de una racionalidad absolutamente empírica, sino también una racionalidad en términos instrumentales. O sea, entre mejor conozco un grupo de personas, más fácil puedo interactuar con ellas y más fácil puedo intervenir con ellas. El conocimiento de ellos, lejos de los prejuicios que muchas veces solemos tener o se suelen entablar cuando nos enfrentamos a grupos de personas que viven distinto, piensan distinto y sienten la vida de una manera distinta, nos ayuda a generar una mejor correlación con ellos mismos. Entonces,
en el siglo XX, cuando comienza a darse pues como el auge de la antropología y la necesidad de conocer a todo este tipo de personas, va a abrir en términos metodológicos el campo de la etnografía como una herramienta muy valiosa para poder generar todo este tipo de conocimiento a partir de esas sociedades y culturas que son muy ajenas a nosotros. ¿Qué es lo que hace entonces en sí el etnógrafo? Lo que hace es que por medio de la investigación eh, y por medio de una investigación pues debidamente organizada en términos metodológicos, trata de conocer las culturas a partir de lo que las personas le narran, de las personas que están inmersas en la cultura, pueden narrar o pueden transmitir de lo que para ellos significa estar inmersos ahí y lo que para ellos significa tener ese tipo de vivencias. A medida que estas van emergiendo, se les analiza, se les compara con diferentes medios, hasta que esos datos que se han obtenido por parte de los informantes empiezan a hacer un diálogo y una sinergia con lo que otras tradiciones, otras culturas, otros modelos conceptuales y teóricos han escrito para que la interpretación del investigador sea lo más precisa posible y éste quede satisfecho con lo que ha encontrado o con lo que ha descubierto en términos de investigación. ¿Cómo se hace esto? Por medio de descripciones sumamente detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. ¿Esto qué implica? Que el observador, en este caso específico el investigador, ha de pasar muchísimo tiempo en medio de estas comunidades. ¿Para qué? Para que estas no se den de una u otra manera sesgada por una observación que no reconozca todas las variables que se pueden dar cuando tú estás, por ejemplo, observando un comportamiento, una conducta, sino que en lo posible el investigador sea capaz no solamente de observar el fenómeno, sino de saber ese fenómeno con qué otras variables están relacionados para poderse expresar como se expresa y para que las personas lo puedan vivir como lo están viviendo. Y lo que va a incorporar es lo que los participantes dicen frente a ese tipo de experiencias, frente a las actitudes, frente a las creencias, los pensamientos y las reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos. Significa esto que la etnografía tiene un carácter absolutamente inductivo. Esto quiere decir, no se trata de lo que el investigador observa e interpreta y luego transmite esa interpretación. Se trata de lo que los informantes me dicen a partir de lo que han vivido. ¿Cierto? Y no de cómo el investigador lo describe, que esa parte es fundamental. Y en esto va a compartir muchos elementos con la fenomenología, que la fenomenología también es inductiva porque no parte de la interpretación que se hace del fenómeno, sino que parte de la descripción que las personas que están inmersos en la situación, en la vivencia, logran transmitir al investigador. Este es el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta. Normalmente en una etnografía nosotros pensamos mucho en los grupos étnicos, entonces pensamos en las poblaciones indígenas, ¿cierto? Pensamos en poblaciones afrodescendientes o pensamos en poblaciones de un pueblo determinado, digámoslo así, enmarcadas por condiciones de territorio, pero no. La etnografía va mucho más allá de estos grupos que hemos denominado, ¿cierto? Pueden ser personas que comparten una misma vivencia, ¿cierto? Puede ser una clase, puede ser un grupo de profesores, puede ser una escuela, donde esas personas están viviendo una situación y nos interesa saber ellos como grupo cómo están viviendo esa situación, ¿cierto? Y qué es lo que hace posible los modos de comportamiento que ellos tienen en un momento determinado. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces lo que logramos entender, lo entendemos a partir de la manera como nosotros vemos y entendemos el mundo. Entonces, para nosotros es muy claro, por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, frente a una experiencia pedagógica, esa experiencia pedagógica está pasada también por lo que ha sido la experiencia nuestra. Entonces, todos nosotros pasamos, por ejemplo, por una básica primaria, una básica secundaria, por estudios universitarios. Y esa experiencia, y digámoslo así, la experiencia evaluativa, la manera como se dan los exámenes, los modos de relación que se dan entre, por ejemplo, entre profesores y alumnos, los modelos pedagógicos que se utilizan, las didácticas, para nosotros todas son comunes porque todos tuvimos una misma vivencia en lo que fue el ejercicio educativo.
Obviamente habrá diferencias, por ejemplo, los que estudiamos en la ciudad, a las personas que, por ejemplo, estudiaron en un pueblo, muy seguramente habrá una diferencia también muy marcada entre lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje en los países desarrollados versus lo que sucede en los países subdesarrollados. Pero finalmente, vuelvo y repito, es un proceso de aprendizaje en el que todos estamos inmersos. Y dentro de esa experiencia, nosotros también tendemos muchas veces a hacer valoraciones y pensar que la manera como cada uno vio el proceso de aprendizaje está dada también por lo que fue mi propia historia. Y resulta que no necesariamente es así. Entonces, si por ejemplo para mí era común que la presión hiciera que me volviera mucho más responsable, eso no quiere decir que los estudiantes hoy, después de 20, 25 años, sientan esa misma valoración frente al tema de la presión. O el modo de relacionamiento con los docentes también puede ir cambiando. ¿Por qué? Porque en la medida que las personas van cambiando y que las sociedades van cambiando, los modos que se van produciendo en relación también van cambiando. Entonces, ¿qué sucede? A mí qué me interesa en una situación de estas, a mí me interesa saber esos modos, cómo se dan, por ejemplo, y con los estudiantes. Y así yo haya sido estudiante hace 20, 30 años, puede que estas nuevas generaciones tengan otra manera, tengan una manera muy distinta de entender ese modo de relación y por ende tengan otra manera muy distinta de vivir ese mismo proceso de aprendizaje que deberíamos de hacer. En vez muchas veces de emitir un juicio, ¿cierto? Y de lanzar valoraciones a partir de lo que fue mi experiencia, tendríamos que darle la oportunidad a que fueran los muchachos hoy que estén hablando de cómo están viviendo esos modos de aprendizaje, cómo lo sienten ellos para saber qué es lo que se sigue en este tipo de situaciones. Ahí nosotros tenemos una tarea y un reto muy grande donde la etnografía podría caber perfectamente. El objeto o el objetivo de estudio etnográfico es crear una imagen realista de un grupo estudiado, pero su intención es contribuir a la comprensión de sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen características similares. Esto se logra al comparar las investigaciones particulares de diferentes autores o de uno mismo. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, que pues nosotros tenemos un propósito y recuerden que, bueno, más allá que el propósito, recuerden que el objeto en términos epistémicos es hacia lo que algo se somete, digamos así, como parcela del conocimiento que define un campo de acción determinado, mientras que el objetivo es hacia lo que se tiende. Entonces, en esa medida tenemos una mayor apertura cuando hablamos del objetivo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos que el objetivo de estudio etnográfico es crear una imagen realista, vuelvo y repito, nosotros somos muy dados a crear imágenes a partir de los prejuicios que tenemos o a partir de las creencias que tenemos de algo. Entonces, y suele pasar con mucha frecuencia aquí en Occidente. Entonces, si tú vas a mirar, por ejemplo, las comunidades indígenas, hay como una tendencia natural a pensar que hay un retraso en términos evolutivos y de desarrollo entre lo que ha sido la cultura occidental y lo que ha sido las culturas, por ejemplo, las culturas indígenas. Entonces, nosotros creemos que en la medida que vivimos como vivimos, que tenemos acceso a determinados bienes de consumo y servicios, es porque somos más desarrollados y que quienes no han alcanzado los mismos estadios de desarrollo es porque están de una u otra manera mucho más involucionados que los puntos que nosotros hemos alcanzado. Entonces, si una comunidad no presenta las mismas comodidades, no presenta las mismas costumbres, no presenta los mismos de vida, se quiere decir que entonces está subdesarrollada. Y muchas veces esas miradas peyorativas me ayuda a que no tengamos una imagen real de lo que son este tipo de personas. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una relación muy particular en Occidente, las sociedades industrializadas tienen una manera muy particular de relacionarse con la naturaleza y con los seres de la naturaleza. Decir que somos más evolucionados porque nosotros tenemos los medios de comunicación, porque hemos logrado la masificación, los más media, ¿cierto? Porque hemos desarrollado unos niveles tecnológicos increíbles. Podríamos observarlo de manera relativa cuando en esa misma medida somos capaces de decir, pero tenemos muchos problemas en la manera como nos relacionamos con la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza para nosotros es objeto no de culto, sino que es objeto de saqueo, mientras que las comunidades de pronto no, que presentan las mismas características que nosotros tenemos, también tienen una relación muy distinta con la naturaleza y con los seres que habitan dentro de la naturaleza. Entonces, vuelvo y repito, muchas veces desde cierta posición solemos tener la creencia
que tenemos un mayor nivel de desarrollo y en esa medida miramos peyorativamente a a las culturas que son distintas a la nuestra, y la etnografía me invita a que tengamos una imagen real de ese grupo y que me ayude, como decíamos ahora, a tener una mejor comprensión. ¿Y cómo tener una mejor comprensión? En la medida que yo observo ese grupo, que conozco cómo vive, por qué vive de esa manera, a partir de sus propios relatos, y soy capaz de ver, ¿cierto? Con mis propias observaciones, con investigaciones previas y con lo que otros autores han dicho, tratar de generar esa comprensión, pues obviamente vamos a tener esa visión realista, como decíamos ahorita, que no es el objeto, sino el objetivo. ¿Por qué? Porque todos nos movemos a partir de patrones de comportamiento, y ese patrón de comportamiento ayuda a que en términos culturales nosotros repetimos ciertas acciones, y generalmente las acciones van a estar fundamentadas en, bien sea en actitudes, en valores, en principios o en creencias que llevan a que en un grupo social tenga una serie de comportamientos, tenga una serie de conductas que llevan a que se generan un tipo de regularidades en términos del comportamiento que pueden explicar las conductas de los individuos en una primera instancia y de grupo de una forma adecuada. En esa medida, cuando tú eres capaz de entender esos patrones de conducta, en qué se fundamentan, qué los motiva o qué los anima, entonces empezamos a encontrar la estructura lógica o de razonamiento que por lo general no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de la vida. Entonces, ¿de qué se trata esto? No solamente se trata de describir cómo se comportan las personas, sino en esos comportamientos qué es lo que hay, qué es lo que anima a que las personas actúen de una manera determinada. Como decíamos ahorita, es que detrás de cada comportamiento hay una motivación que anima a que un grupo de personas se comporten de esa manera, y que esas razones y esas motivaciones es lo que, o como lo dice la diapositiva, ¿cierto? Esas convicciones son las que llevan a que las personas sean lo que son. Y es lo que la etnografía intenta develar para poder generar una mejor comprensión. Un excelente ejemplo de esta situación lo tenemos, por ejemplo, con conceptos como el concepto del bien y del mal. Entonces, a todos nosotros en la tradición judeocristiana nos enseñaron que está bien y que está mal, ¿cierto? Y esos conceptos no solamente son conceptos en términos epistémicos, no solamente es algo que aparece en los libros, ¿cierto? En los libros a nosotros llevamos siglos, llevamos milenios, donde nos han venido repitiendo que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, eh, con el portarse bien es seguir con ciertas normas. Recuerden que, por ejemplo, en las tradiciones occidentales nosotros somos muy dados a que las expresiones de lo que está escrito generalmente se hacen en términos muy prescriptivos, o sea, a nosotros nos dicen qué podemos, pero sobre todo nos han dicho qué no podemos hacer. Entonces, ¿qué está bien? Está bien, por ejemplo, hablar siempre con la verdad. ¿Qué está mal? Decir mentiras. ¿Qué está bien? Eh, está bien siempre moderar tus deseos. ¿Qué está mal? Dejarte llevar por los ímpetus, dejar que sea la temperancia la que sea vencida por el afán de gozo y por el afán de placer. Está bien asistir a los ritos religiosos. ¿Qué está mal? Alejarse de Dios y de las celebraciones y de las celebraciones que con esto se trae. Entonces, nosotros, en términos culturales, hemos creado una serie de creencias, y esas creencias van generando unos modos de vida. Entonces, en razón a eso, entonces nosotros tenemos mucho conflicto, por ejemplo, como decíamos ahorita, con decir mentiras, porque siempre nos enseñaron que decir mentiras estaba mal. Pero en esa misma medida, también a nosotros dijeron que decir la verdad siempre estaba bien. Y sobre eso vamos creando unos patrones de comportamiento. Entonces, cuando la persona, por diferentes circunstancias, tiene que decir una mentira, inmediatamente entra en una confrontación de tipo personal, porque muy en su interior sabe que lo que está haciendo está mal hecho, no debería estar diciendo mentiras, o porque está faltando a la verdad. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nos dejamos llevar por las bajas pasiones. Entonces, el que se deja llevar por las bajas pasiones está mal, el que se deja llevar por el deseo está muy mal, pero aquel que es temperante frente a ese deseo y frente a esa pasión está muy bien.
Y eso va creando ciertas regularidades en los comportamientos. Entonces las personas comienzan a comportarse de ciertas maneras que yo los puedo ver en términos observacionales, y esa observación empieza a mostrarme no solamente la acción, sino la intención o la motivación que la persona tiene para comportarse de una manera determinada. ¿Qué es lo que lamentablemente tenemos que vencer nosotros y que nos muestra de una manera muy bella la etnografía? Que eso que yo pienso que es lo bueno, no necesariamente es lo bueno para todo el mundo, ni es lo bueno en todos los grupos, ni es lo bueno en todos los momentos. Eso es lo que yo tengo que entender y eso es lo que yo tengo que comprender y eso es lo que la etnografía me intenta mostrar de una manera muy clara y muy bella. Tratar de entender y de comprender que cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicio, lo hacemos, vuelvo a repetir, bajo ciertas motivaciones, y las motivaciones pueden cambiar dependiendo de las personas que lo estén expresando. Ya decíamos desde un comienzo que la etnografía comenzaba a comienzos del siglo XX con Malinowski, ¿cierto? Que preconizó la metodología llamada observación participante, y fue el primero que comenzó a vivir con poblaciones indígenas con la intención de entender su cultura, los mitos y el idioma. Y después de 3 años vuelve al Reino Unido a contar lo que él había aprendido, ¿cierto? Malinowski, pues, que se va a considerar como el padre de la etnografía, decía que para poder entender a este tipo de poblaciones era necesario compartir con ellos para saber cuál era su idiosincrasia y para saber esos comportamientos que ellos tenían, de dónde venían, ese comportamiento de dónde había emergido, dónde había comenzado, dónde había aparecido. Esa es la importancia que tiene la etnografía. Etimológicamente, el término etnografía proviene del griego etnos, tribu, pueblo, y grafo, yo escribo, y se utiliza para referirse a la descripción de modo de vida de un grupo de individuos. Es quizás el método más conocido utilizado en el campo educativo para analizar la práctica docente y describirla desde el punto de vista de las personas que en ella participan y aproximarse a una situación social. Como decíamos ahorita, cuando nosotros hablamos de tribu o de pueblo, no lo pensemos solamente en la comunidad indígena, pensemos en personas que comparten ciertas ideas, ciertas creencias, ciertos hábitos, ciertas costumbres, y que pueden convertir en extrañas a nosotros, y pueden ser o de una gran nación o pueden ser grupos mucho más pequeños, pero que comparten, como decíamos ahorita, una misma situación, incluso muchas veces ni siquiera un mismo espacio, porque yo puedo, por ejemplo, hacer una etnografía con los, por ejemplo, con las personas, con las tribus suburbanas, ¿cierto? Con estos movimientos underground. Entonces, el hipismo comienza en Estados Unidos, pero el hipismo se esparce a partir de la década del 60 y del 70 en el siglo XX por todos los países del mundo. Entonces, yo puedo hacer una etnografía con las personas que viven la vida y que la sienten a partir de la influencia y de la filosofía del hipismo, pero que no necesariamente están todos en un mismo lugar o que están todos en un mismo país. En esa medida, entonces nosotros tenemos ahí, vuelvo a repetir, un reto muy grande. Como sucede, por ejemplo, aquí, como está la diapositiva con los skinhead. El skinhead, recuerde que también es un movimiento underground, que son personas que comulgan con la supremacía racial, y específicamente con muchos de los postulados que surgieron con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y el skinhead, el cabeza rapada, ¿cierto? Lo vas a encontrar en muchos países del mundo, y es un movimiento que sigue estando presente y que sigue estando vigente. ¿Cuál es la diferenciación? Que yo puedo utilizar o hacer una focalización a una institución, a un grupo de personas pequeña, ¿cierto? Donde va a estar poco tiempo y puede ser hecha por un solo investigador, pero también pueden ser investigaciones macro, desarrollando en toda una sociedad que son de muchos años y son de muchos investigadores. Entonces, si yo quiero hacer una investigación, por ejemplo, con la comunidad embera, y los emberas tienen 4 o 5 asentamientos en todo el país, y la quiero hacer macro, pues tendrá que ser una investigación de varios años, donde varios investigadores van a estar investigando el mismo fenómeno con ellos, y seguramente van a pasar mucho tiempo con ellos y van a poder de una u otra manera dar cuenta, pues, como de todo este tipo de motivaciones, de comportamientos y de cultura, mientras que habrá otro que sea mucho más focalizado, sea, por ejemplo, a una institución determinada. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, frente a la cultura de la pérdida del examen, qué pasa en un colegio determinado. Entonces, yo eso lo voy a hacer en una institución y no me va a demorar años haciéndolo, porque es con respecto a las personas, a los estudiantes de esa institución educativa. ¿Qué es muy importante tener presente?
Dice, en la estructura cada parte conoce dinámicamente a cada una de las otras. La estructura no es solo una determinada configuración física de elementos, más bien la estructura es la organización de esos elementos con su dinámica y significado. Así como la trama de una novela no es un simple conjunto de palabras, la armonía de una sonata consiste en un conjunto de notas, ni el diseño arquitectónico se reduce a la mera suma de más o menos ladrillos. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata simple y llanamente de describir un comportamiento o una conducta. Aquí es muy importante tener presente que esos comportamientos y esas conductas siempre encuentran un modo de relación. O sea, lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo actúo, lo que yo hago, está relacionado con muchas otras variables. Por eso no solamente se trata de un ejercicio descriptivo, ¿cierto? Se trata de un ejercicio de dotación de sentido que va más allá simplemente de describir qué hacen las personas, porque las personas no solamente yo puedo pensar que las conozco porque soy capaz de describir lo que hacen, porque los seres humanos somos seres paradojales, porque los seres humanos somos capaces de comportarnos de formas distintas a lo que estamos sintiendo. En otras palabras, yo puedo actuar, pero mis actuaciones no dan cuenta de lo que yo siento ni de lo que yo quiero. Y muchas veces ni siquiera dan cuenta de lo que yo soy. Y todo está finamente relacionado. Y para yo poder generar y encontrar el sentido, tengo que encontrar esos elementos de relación que se dan en una comunidad para poder entender por qué son, por qué actúan como actúan, por qué piensan lo que piensan y por qué sienten lo que sienten. Entonces, más que un acto, lo que uno está tratando de lucubrar ahí, lo que estás tratando de dilucidar, ¿cierto? En toda esta estructura es lo que la hace posible y es la manera como se relaciona cada una de las partes. Entonces, el comportamiento muchas veces es la expresión final de una intrincada red de, digámoslo así, de engranajes que permiten un comportamiento, pero que el comportamiento en sí solo no da cuenta de lo que es esa cultura, porque el comportamiento alejado de las motivaciones, de los ideales, de las complejidades, de lo que cada individuo vive y siente, si yo alejo el comportamiento de todas estas otras variables, lo que estoy haciendo es empobrecer el fenómeno, porque las personas no somos lo que hacemos. Las personas somos más allá de nuestros hechos, somos muchas otras cosas, como dice la diapositiva, somos una estructura que se relaciona, que está relacionada de manera directa cada parte con cada parte. Entonces, cuando algo se manifiesta, son muchos otros engranajes también que se están moviendo para poder hacerlo. Igualmente, cada constituyente de una estructura se altera al entrar en una conexión sistemática. Cada parte, al formar una nueva realidad, toma en sí mismo algo de las sustancias de las otras, cede algo de sí mismo. También, en definitiva, queda modificada. Esto es lo que sucede a cada ser humano al entrar a formar parte de un grupo social, ya sea un partido político, una institución o un club social, o equipo deportivo, o cualquier otro grupo humano, inclusive un aula de clases. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos parte de un grupo, el entrar en relación con ese grupo me permite también generar dinámicas internas que hacen posible mejor esa comprensión. Pero hay algo que viene hacia mí, pero también hay algo que va hacia ellos. ¿Cierto? Somos seres relacionales. ¿Y qué quiere decir que somos seres relacionales? Que somos seres de relación y que esa relación es lo que vehicula y lo que hace posible que estemos en permanente relación con el otro. Es ahí donde nosotros vamos a tener elementos supremamente importantes. Es ahí donde nosotros vamos a tener cosas supremamente valiosas. Ahí, en esa situación, en ese momento, nosotros vamos a encontrar, como lo señalábamos con anterioridad, que cada ser humano, cuando entra en relación con otro ser humano, hay algo que viene, pero que hay algo que va. Y eso que viene y que va es lo que permite esa dinámica relacional y lo que permite, lo que más adelante se ve en términos, como decíamos ahorita, de grupo social, como de un etos comunitario. ¿Cuál es el método entonces de la etnografía? La observación de patrones.
La observación de patrones. ¿Por qué? Porque el patrón es una forma de comportamiento que se transmite en términos culturales y que está inspirado en muchas otras cosas, como le señalamos con anterioridad. No se trata simplemente de que las personas se comporten como se comporten, no solamente es la acción la que describe lo que yo soy. ¿Cierto? ¿Cuál es el proceso? Implica una observación prolongada. Entonces el investigador, también lo señalábamos con anterioridad, tendrá que inmiscuirse con esa comunidad, porque va a ser la única manera de poder conocer cuáles son esos engranajes que hacen posible que las personas lleguen a actuar como actúan y que lleguen a ser lo que son. ¿Y esto cómo se hace? El diseño se hace por medio de observaciones, ¿cierto? Participativas y entrevistas dentro del grupo. Esas observaciones participantes, ¿cierto? Significan, como decíamos ahorita, que el investigador esté involucrado y por espacios de tiempo considerables para que pueda conocer las dinámicas más internas, ¿cierto? Pero también más intimistas dentro de ese grupo, para que el producto final sea una investigación que me permita el conocimiento de por qué las personas son como son y por qué actúan como actúan. ¿Cuál sería el papel del etnógrafo? La virtud básica del etnógrafo es de tipo exploratorio. Se puede decir que el explorador no busca nada en concreto, pero se puede afirmar que lo busca todo. Es posible que le interese algo en particular, pero está abierto a todo lo insospechado e inimaginable. Más bien está siempre esperando la aparición de algo no común, extraordinario y tal vez desconcertante. ¿Por qué? Porque como estamos tras la búsqueda de aquello que sea dador de sentido, en ese ejercicio nos podemos encontrar con cosas maravillosas. En ese ejercicio podemos encontrar lo que jamás nos habíamos imaginado. Y ahí es que cobra sentido, como decíamos ahorita, el papel del etnógrafo, ¿cierto? Vamos tras de todo, pero no vamos detrás de nada en términos específicos. Porque recuerden, como lo señalábamos con anterioridad, esto parte de lo que yo no interpreto, sino de lo que el otro me muestra. Y es lo que el otro me muestra lo que me va a generar la comprensión. ¿Cuáles son las características del diseño? Los modelos etnográficos se refieren a poblaciones pequeñas, comprendidas en ámbitos geográficos definidos. Como decíamos ahorita, que puede ser de un solo lugar, como en el caso de una comunidad indígena, puede ser personas que comparten cierta filosofía de vida, pero que están en diferentes lugares geográficos, como puede ser, por ejemplo, y lo señalamos, el movimiento del hipismo o de los skinhead. Estos estudios de naturaleza holista abarcan los aspectos relacionados con el propósito de la investigación, enmarcados dentro de determinadas estructuras sociales y en relación con manifestaciones culturales diversas, lo que exige al investigador largos periodos de permanencia en la localidad o reiteradas visitas a fin de hacer exhaustivo acopio de los datos. Entonces, repetimos que lo más importante es que la persona, por medio de la convivencia, que el investigador, por medio de estar inmerso en el día a día de la comunidad, logre desentrañar esas lógicas que hacen posible el tipo de comportamientos. Ahora, esto en el papel suena maravilloso, pero esto no quiere decir que no tengamos retos dentro de la investigación etnográfica. Creswell, uno de los autores más importantes, señalaba que los retos para la etnografía son los siguientes. Primero, el investigador tiene que tener suficiente formación en antropología cultural y conocer los significados de un sistema sociocultural. ¿Eso qué quiere decir? Que inevitablemente el investigador tendrá que tener elementos de la antropología cultural que le ayuden a hacer un mejor movimiento dentro del grupo social y tendrá que aprender a interpretar los significados de los sistemas socioculturales en los que se encuentra inmerso. Muchas veces incluso los sistemas socioculturales están determinados por barreras del lenguaje, barreras culturales, no solamente las idiomáticas, sino por ejemplo religiosas, ¿cierto? O incluso en términos de pensamiento, como sucede con algunas comunidades que tienen pensamientos todavía mágico-religiosos. Se demora mucho tiempo la recogida de los datos, por lo que decíamos ahorita, por la necesidad de participar dentro de la comunidad para poder entender y comprender lo que allí emerge y lo que allí se vehicula. El hecho de que en ocasiones se cuente con los reportes finales como una historia dificulta la tarea de los científicos, ya que están acostumbrados a otro tipo de comunicaciones. Muchas veces las barreras tienen que ver con temas tan serios en términos culturales que implica un distanciamiento muy grande y el riesgo a la hora de terminar la investigación debido a que el investigador se involucre demasiado, ¿cierto? Porque siempre va a haber algo más, más, más y más y más y más que quieras conocer y que te parece importante y que te parece relevante dentro de la investigación que te planteaste en términos iniciales. La
Etnografía tiene un carácter fenomenológico. Con este tipo de investigación, el investigador puede obtener un conocimiento interno de la vida social, dado que supone describir e interpretar fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes del contexto social. Y es importante saber la distinción entre términos émicos, ya que se refiere a las diferencias que hay dentro de una misma cultura, y ético, que se refiere a la visión u orientación desde el exterior. Listo, en una fenomenología estamos interesados en saber cómo un grupo de personas viven una experiencia determinada, pero en la etnografía quiero saber esas personas, no cómo lo viven de manera particular, sino la construcción social que se da para vivir de esa manera. Listo. Pienso que ese es un elemento ese es un matiz aparentemente muy sencillo, pero que es determinante para poder saber la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿cierto? Para poder saber la diferencia entre la fenomenología y la etnografía, ¿vale? Entonces ese carácter émico también nos va a, a dar una pista bien interesante dentro de lo que nosotros tenemos como propósito cuando definimos, en este caso específico, un enfoque como es el enfoque etnográfico. La permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo dentro de un lugar determinado con un grupo determinado. Y ya lo decíamos que es una investigación holística y naturalista porque son sus principales características. Por supuesto, tiene un carácter inductivo, se basa en las experiencias de la exploración de primera mano sobre un escenario social a través de la observación participante como principal estrategia para obtener la información. A partir de aquí se van generando categorías conceptuales y se descubren regularidades y asociaciones entre los fenómenos observados que permiten establecer modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad objeto de estudio. Listo, esto ya es como el proceso como tal. Un ejemplo claro, lo señalábamos con anterioridad, el ejemplo del concepto de naturaleza. Mientras Michel Serres dice que para nosotros la naturaleza es un objeto de predación, un objeto de saqueo, específicamente con la llegada de la modernidad, por ejemplo, las culturas indígenas tienen como concepto de naturaleza la Pachamama. Entonces esa Pachamama nos va a servir para que nosotros tengamos la posibilidad de entender dónde, por ejemplo, estas comunidades se distancian, no solamente en términos de comportamiento, sino que detrás de eso hay toda una apuesta ética, cultural, mágico-religiosa, que hace que tengamos una manera de entender total, absolutamente distinta a la naturaleza y de relacionarnos con ella. Va mucho más allá. ¿Cuáles son las fases de la investigación etnográfica? Primero, la selección del diseño, entonces estaríamos hablando de la etnografía como tal. La determinación de las técnicas, pero ya señalábamos que con cada una de las técnicas, entonces vamos a encontrar dos técnicas básicamente, que es la observación participante y la entrevista semiestructurada. El acceso al ámbito de investigación, entonces el permiso para poder estar dentro de esa comunidad. La selección de los informantes, la recogida de los datos y la determinación de la duración de estancia en el escenario, el procesamiento de la información recogida y la elaboración del informe. La etnografía, como decíamos ahorita, es una técnica que ha sido muy importante en el siglo XX, muy utilizada por los antropólogos, pero que para las demás ciencias sociales se ha convertido en una herramienta sumamente valiosa y que cada vez goza de mayor popularidad y que goza de mayor prestigio de entre los investigadores de las ciencias sociales. La técnica ya señalábamos entonces que es la observación no participante, pero también se puede complementar con las entrevistas después de que tú tengas un conocimiento previo de la población. Posiblemente quieras profundizar ya de manera particular con esas entrevistas como técnica complementaria pues a la observación participante. El acceso al escenario es la situación social que integran las personas, las interacciones y los objetos allí presentes. El etnógrafo debe acceder al escenario en el que se encuentran los miembros y en el que se provocan las situaciones culturales que quiere investigar. El encuentro de obstáculos a la hora de acceder al escenario y a los medios efectivos para esquivarlos aportan señas de la organización social del lugar que el investigador podrá tener en cuenta a la hora de realizar sus estudios. Este acceso al escenario hay que prepararlo y el investigador se tiene que preparar para poder llegar a este escenario, como señalábamos aquí, para poder evitar todo ese tipo de escollos que se le pueden presentar y tener una inmersión que sea lo más óptima posible y que le genere los resultados que él está buscando. En la selección de los informantes, el escenario lleva consigo el hecho de que el etnógrafo ya tiene los primeros contactos con los sujetos, las personas que te van a ayudar a hacer esa inmersión, que participan de esa misma situación social. Lo que el investigador quiere conseguir es establecer relaciones abiertas con los miembros, y esto significa que
el investigador lo primero que tiene que hacer es ganarse la confianza, porque en la medida que tú te ganas la confianza de las personas van a ser mucho más transparentes en su actuar, no van a estar prevenidas, porque si están prevenidas, los comportamientos no van a ser los comportamientos naturales, sino que vas a tener un conocimiento distorsionado a partir de los afectos y los sentimientos que tú generas dentro de la comunidad, ¿cierto? Y el rapport, que es la creación de una relación de confianza y afinidad, será determinante en que tú puedas obtener todo esto y conseguir así descripciones y unas impresiones sobre su propia realidad y la de los demás. La recogida de datos, mire, la forma de registro a lo largo del proceso etnográfico suele ser los escritos descriptivos. Los investigadores aquí pueden recomendar diferentes cosas, ¿cierto? Hay investigadores que, por ejemplo, lo hacen in situ o lo hacen un par de minutos o horas después para que no se les escape nada. Hoy en día contamos con mucha tecnología que te ayuda como a tener un registro inmediato para que los detalles más relevantes no se le escapen al investigador, ¿cierto? Entonces se pueden tener grabaciones en video, eh, en fotografía sobre esa realidad. Entre el primer tipo de material registrado se incluye todo lo que el etnógrafo tiene con su trabajo, así como los registros y documentos aportados por los que participan. O sea, tú ya tienes un conocimiento de la población, pero ese primer acercamiento te va a dar también otros materiales, otros insumos que te van a ayudar como a estudiar de una manera mucho más detallada esa población. Y el resultado es un banco de datos compuesto por notas de campo, entrevistas, cuestionarios, periódicos, diarios, cartas, cuentas, pruebas, ¿cierto? Y todos ellos, las llamadas notas de campo, cobran especial relevancia al ser el medio a través del cual el etnógrafo registra tanto sus observaciones como sus propias impresiones y sentimientos. ¿Cómo se procesa información? A lo largo del proceso de investigación se va seleccionando lo que es significativo del contexto, de acuerdo con la elaboración conceptual y teórica que realiza al mismo tiempo. A medida que va obteniendo los datos, va generando hipótesis, realizando múltiples análisis, reinterpretando y formulando nuevas hipótesis sobre determinadas relaciones entre los conceptos generales y los fenómenos observados. Y es justamente en este doble proceso de observación y de interpretación cuando se abre la posibilidad de construir y enriquecer la teoría. Entonces es un proceso que se va dando de manera secuencial en la medida que estás dentro de la población y que cada vez vas recogiendo nuevos datos y esos nuevos datos los vas clasificando y dentro de esa clasificación vas determinando cuáles son los datos importantes que tienes en cuanto al objeto de estudio, en cuanto a la pregunta de investigación que tú te has planteado. ¿Cierto? Entonces, como decíamos ahorita, evaluación de relevancia, qué es lo que más importancia tiene, cuáles son los patrones que se repiten, los fenómenos desde la perspectiva cultural, por qué lo hacen, cómo lo hacen, qué significa, una descripción gruesa del fenómeno, clasificaciones, parámetros, observaciones éticas, mapas, dibujos, gráficos que me ayuden como a generar todo esto. Procesamiento de la información. Durante el proceso analítico, el investigador pone el énfasis en la construcción y generación inductiva de categorías que permitan clasificar los datos recogidos de acuerdo con unidades de contenido básico, temáticas comunes. De este modo, los datos se separan, se conceptualizan, se agrupan en categorías mediante un proceso de manipulación y organización de los mismos para conectar los resultados obtenidos a un acuerdo más grande de conocimiento, interpretarlos y darles sentido. Y ya el análisis de los datos en la etnografía dice primero cuál es la finalidad del análisis. Una descripción cultural orientada a la interpretación que sirve para ver coincidencias con la teoría y sus reformulaciones. El etnógrafo desarrolla el arte de nombrar las cosas nuevas y diferenciar las ya existentes, entre ellos elementos, actores, acciones, espacios, tiempos, relatos, etc. Y esto se hace a través de los diarios de observación del investigador, discursos, documentos como principales fuentes de edición. Como les dije, este es un método que cada vez gana mayor uso, mayor respeto entre las ciencias sociales, muy utilizado desde comienzos del siglo XX en la antropología, pero que cada vez goza de más seguidores y cada vez nos muestra más bondades. Esto es como una aproximación general al método etnográfico. Espero que sea de su interés y que les sirva aquí en adelante. Muchísimas, muchísimas gracias.